básicamente hicimos lo de las propuestas, cada uno llevaba una propuesta y vimos a ver cuál de ellas era mejor y cuál de ellas podemos hacer. Las propuestas eran una historia de unos novios que se encontraban aquí en la universidad, la otra era una historia cotidiana en un bus, también había una de un pescador que se iba a desarrollar en la playa, y la última era la de Javier Marías, que fue con las que nos quedamos, la de Domingo de Carne. Nos quedamos con la de Javier Marías porque creo que atrapaba más porque cada quien leímos las historias, leímos los cuentos y atrapaba más al público, era en poco presupuesto, no tenía muchos efectos difíciles, consideramos que era más fácil. El único problema que era fue la ubicación, que es en la playa. Estuvimos hablando en qué lugares se podían hacer y concluimos que hacerlo en la playa era lo más indicado por el contexto y todo eso. Para eso, afortunadamente, íbamos a entrar a la semana de vacaciones y quedamos ese mismo día en que íbamos a ir el miércoles de las vacaciones a tomar las fotografías en la playa. Bueno, para la adaptación del cuento de Javier María, después de habernos reunido en una reunión anterior todo el grupo, y de haber aportado las ideas para la historia que queríamos producir, llegamos a concluir que íbamos a utilizar el cuento de Javier María, un cuento negro que después de haber analizado ya en todo el grupo las partes principales de este cuento, llegamos a poder adaptarlo a las ideas que nosotros habíamos planteado todos los del grupo. Entonces, para la adaptación lo que hicimos fue elegir las partes más resaltantes de este cuento y las adaptamos a las ideas que nosotros queríamos plasmar en la historia que queríamos producir. Claro. Bueno, en cuanto al vestuario y la utilería, utilizamos un traje formal para uno de los personajes principales de la historia, un vestido, unos zapatos altos de plataforma, una escopeta, también utilizamos unos binoculares y además, claro, todo el maquillaje que tenía que ponerse una de los personajes principales de la historia. Entonces, para llegar a saber qué utilería y vestuario íbamos a utilizar, pues primero leímos en varias ocasiones el cuento y después adaptamos a las ideas que nosotros queríamos reflejar en la historia, y a partir de ahí pues seleccionamos todo lo de la utilería y el vestuario que íbamos a utilizar en la historia, que todo fuera acorde al lugar, todo el ambiente que fue en la playa, que toda la utilería fuera acorde al lugar donde íbamos a producir toda nuestra historia. Bueno, al principio habíamos decidido ir al Puerto de la Libertad, al malecón, y desde el malecón estar grabando, pero después nos dimos cuenta que podría haber problema por el hecho de usar un arma. No era de verdad, pero era de juguete, pero con solo el hecho de ver una cosa así tan grande y de juguete podría asustar a la gente y podríamos tener problemas. Entonces al final decidimos ir a una playa que se llama el Palmarcito, que es bastante solo. Y bueno, estuvimos como en un restaurante como en el segundo nivel, y ahí no hubo ningún problema. Bueno, llegamos más o menos como a las 9 de la mañana. Decidimos empezar con la grabación de las escenas que incluían a nuestro compañero, a Barba, por el hecho de que estaba fresco, digamos, y no estaba tan caliente la arena porque él iba a caer. Entonces empezamos a grabar eso, iba a ser el uso de la técnica del stop motion, y en principio no tuvimos problemas porque solo caía hasta rodillas, pero cuando empezamos a hacer la caída digamos, de su rostro a la arena, tuvimos problemas porque se estaba lastimando y lo tuvimos que repetir varias veces porque la función de ráfaga de la cámara no estaba funcionando bien. Entonces al final lo hicimos 3 veces nada más, pero no hubo como una continuidad de las fotos porque dejó ¿cómo se llama?, de tomar fotografías la cámara. Entonces al final no pudimos hacer esa imagen o esa escena en stop motion, sino que le hicimos por 3 fotografías, digamos, partidas. Lo demás fue que tuvimos un poquito de problema con el brillo, porque estaba ya, después de eso se hicieron como las 10, 11 de la mañana,
y el sol empezó a ponerse bastante fuerte, entonces las fotografías tenían bastante brillo, estaban muy claras, porque el visor de la cámara tampoco permitía, digamos que modificarla muy bien o adaptarla muy bien para el tipo de luz que teníamos. Eso era. Solo eso creo que era. Corta. En cuanto a la selección de fotos, hubo una selección principal y la primaria, que fue por parte de Mary, que ella dio la idea principal del cuento. Entonces ella tenía más clara la idea de qué es lo que queríamos mostrar. Ella hizo la selección principal de las fotografías y mientras fuimos avanzando en la práctica, se fueron descartando algunas fotos. En la edición de las fotografías fue bastante fácil, pero fue tedioso en el sentido de que pasar al blanco y negro las imágenes fue un poco complicado por el tema de los contrastes, los brillos. Había que editar todo bien para que no hubiera una imagen que se viera más clara o más oscura dentro de los colores que estábamos trabajando. Entonces la edición fue muy fácil, pero sí fue un poco tedioso el tema de jugar con los brillos y las luces y todo eso. Hubo un efecto que ya no utilizamos dentro de las escenas, que fue un efecto donde íbamos a utilizar unos lentes. Pensamos hacerlo primero mientras tomamos las fotos, pero no nos resultó. Luego intentamos hacerlo editando en Photoshop y tampoco resultó, entonces no se logró al final utilizar dentro de la práctica. Sin embargo, sí se pudo hacer un efecto que fue el de los binoculares, que lo utilizamos en una toma de la práctica. Luego tuvimos una pequeña reunión con Alan porque teníamos unas dudas con lo que tenía que ver con los ejes, que nosotros teníamos algunas preguntas al respecto, pero al final hicimos algunos cambios dentro de las fotografías y se logró mantener el orden de los ejes. En un inicio seleccionamos varias fotografías, pero nos dimos cuenta que eran demasiadas, así que delimitamos un poco el uso de estas fotografías y seleccionamos algunas nada más. Aparte de eso, tuvimos otros problemas con respecto al audio y respecto a las computadoras que estábamos utilizando y el programa de edición de video. El programa de audio, Audacity, nos dio problema al momento de acoplar el audio en el video porque se desfasaba ciertos microsegundos o décimas de segundo. Aparte de eso, el problema de trabajar en dos computadoras al mismo tiempo nos generó mucho problema porque se modificaban algunas cosas, se desconfiguraban y etcétera. Varios problemas que tuvimos con eso. Aparte de eso, bueno, el siguiente paso fue llevarlo a revisión a donde nuestro catedrático y él nos hizo una observación, pequeñísima observación, respecto a un audio que tenía un poco de incoherencia respecto a la fotografía que presentábamos en el momento. Él nos sugirió que debíamos aplicar un audio con un disparo porque perdía esa veracidad respecto al video, al mensaje, a la historia que estábamos narrando. Y aparte de eso, lo presentamos a otras personas para ver qué opinaban, para ver si le entendían a la historia, si al final ya se comprendía cuál era el mensaje de la historia de Javier María. Dentro de las críticas que recibimos de otras personas externas a nuestro proyecto, fue que en la última fotografía debíamos presentar algo un poco más expresivo y por eso decidimos colocar una fotografía de la protagonista
enfocando sus ojos, que es como lo más expresivo de una persona.